Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a empezar la masterclass que está programada para hoy para métricas en BDC, como medir el éxito de un proyecto, ¿correcto? Nosotros como objetivo en esta masterclass tenemos la de enseñar los principios y herramientas claves de Virtual Design and Construction para optimizar la planificación, ejecución y monitoreo de proyectos de construcción. Además, los participantes aprenderán a aplicar este programa para mejorar la colaboración con BIM, reducir costos y tiempos, ¿no? Maximizando así el valor de los proyectos. Nuestros convenios que tenemos en la actualidad son con Autodesk Internacional, con el PMI Internacional, con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas de Lima, con RIT Presto de España y el Colegio de Arquitectos del Perú. Estas son unas de nuestras participaciones a nivel latinoamericano en los congresos internacionales del PMI, donde tenemos participación activamente en cada uno de estos, ¿no? Como podrán ver en Bolivia, en México, en Costa Rica, entre otros. Nosotros tenemos una gran alianza siendo ATP del PMI, que nos da un aumento en la credibilidad de cada uno de los profesionales que se inscriben con nosotros, mejorando la oportunidad laboral en cada uno de ellos, creando una red de profesionales con liderazgo y cada uno de estos profesionales obtienen sus PDUs con cada uno de nuestros cursos. Contamos también como empresa Certificate Project Control, como les comentábamos. Tenemos el ISO 9001 sobre el sistema de gestión de calidad. Esto nos permite tener un mayor énfasis en la calidad de nuestros diplomados para cada uno de ustedes. La masterclass en esta oportunidad va a estar dirigido por el arquitecto Sergio Moroz con una amplia trayectoria y acabando la masterclass para los que no estén inscritos aún les voy a brindar unos datos y un número de contacto para que puedan inscribirse, de ser el caso, con un precio exclusivo de esta masterclass. Sin mayor preámbulo, arquitecto, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Ahora comparto. ¿Listo? Buenas noches a todos los presentes. Esta sesión se va a enfocar en métricas en BDC, pero vamos a partir desde qué es BDC como metodología, sus pilares, y justamente vamos a hablar de estos pilares más importantes, como tal, los KPI, los indicadores de rendimiento, para enlazarlo ya con el tema de las métricas en BDC y ejemplos también para ver ese tema. Cualquier duda en el proceso me pueden ir escribiendo ahí por el chat. ¿Ok? Específicamente vamos a ver estos temas, concepto de BDC, sus pilares, indicadores de rendimiento, los KPIs, las métricas. En BDC, ahí hablaríamos de la confiabilidad del plan, la productividad y costos, cómo se evalúan esos aspectos. Entonces, con eso vamos a ir empezando. A ver, primero sobre BDC, Virtual Design and Construction. Primero hay que ir mencionando, por ejemplo, la metodología BIM, ¿no? Que seguramente ya la mayoría de los conectados conocen sobre la metodología BIM, donde utiliza las herramientas digitales para trabajar de manera colaborativa, de manera también sincronizada y de manera automática también en diferentes procesos. Su pilar más importante, al menos de la metodología BIM, viene a ser justamente las herramientas digitales, los procesos y las personas y los flujos de trabajo, básicamente. Pero aquí cuando hablamos de BDC, Virtual Design and Construction, es una metodología también colaborativa de diseño y construcción virtual que involucra más aspectos, no solamente la parte tecnológica o la parte, claro, normativa en cualquier tipo de proyecto, sino intervienen otros aspectos adicionales, otros pilares, donde, claro, tenemos como un pilar importante las herramientas BIM o la parte BIM, pero también tenemos, adicional a ello,
otros aspectos que vamos a ir viendo. ¿Para qué nos sirve esta metodología entonces, esta forma de trabajar? Para mejorar la planificación, el diseño, la construcción y la operación de los proyectos. Es decir, que va a abarcar desde la etapa conceptual, va a pasar por la etapa de diseño, construcción y finalmente por operación y mantenimiento. Esta metodología implica integrar modelos tridimensionales con información adicional, como cuáles, por ejemplo, los procesos, estandarizar procesos, hacer que el flujo sea continuo, por ejemplo. Si tú encuentras algún tipo digamos, de restricción, de problema, eso lo puedas identificar tiempo atrás, dependiendo de la fase en la que estemos, un tiempo atrás, para colocar ahí las soluciones debidas a esos problemas y hacer que el flujo sea continuo. Hablando de la etapa de diseño o la etapa de construcción, detectar problemas, por ejemplo, que faltan materiales, detectar esos problemas, poder encontrar la solución a ello y cuando lleguemos a esa etapa, justamente se realice un flujo continuo, se mantenga todo en el tiempo establecido, costos establecidos y justamente mantener un valor según los objetivos que tiene el cliente sobre el proyecto y sobre la misma organización. ¿Ok? Entonces ahí partimos, como tal con BDC. Y el enfoque de BDC o los objetivos como tal es mejorar el rendimiento, mejorar la parte colaborativa, mejorar la calidad, la productividad, el resultado final, ¿no? La obra ya construida y la operación y mantenimiento del mismo. Y si hablamos también de objetivos, por ejemplo, de la metodología BIM, también busca la parte colaborativa, la parte también de reducir interferencias, de mejorar la calidad. Son objetivos muy similares entre sí, pero la forma en cómo una metodología y otra llega a esos objetivos es lo que se diferencian entre sí. Como mencionaba al inicio, la metodología BIM llega a esos objetivos con la parte tecnológica y la parte colaborativa, y BDC no solamente se centra en ello, lo toma como uno de sus pilares importantes, pero consta de otros adicionales. Junto con ello, llega a esos objetivos y ahí vamos a ir viendo cuáles son esos pilares. Aquí tenemos BIM como uno de sus pilares. Entonces, aquí primero vamos separando, ¿no? Cuando hablamos de metodología BIM o cuando simplemente hablamos de BIM, del concepto de BIM, ese concepto de BIM lo consideramos entonces como una herramienta. Ya después se convierte esta herramienta, este conjunto de herramientas, esta forma de trabajar como una metodología. Entonces aquí en BDC utilizas primero la parte BIM, que es el modelo de información para la construcción, es decir, generar modelos de información, contenedores de información, modelos 3D que contenga toda la información necesaria para todo el sitio web del proyecto. Ese es el enfoque y para eso utilizamos BIM en esta metodología. Pero claro, no solamente está presente BIM como tal, sino también otros aspectos adicionales, como tenemos ahí ICE, PPM y los KPI. Quería empezar con esos temas porque después, más adelante, con el tema de las métricas, el tema principal, proviene de ahí, de los KPI, de los indicadores clave de desempeño. Pero vamos a ir analizando esos puntos. Ya que primero en la parte ICE se refiere a esta parte colaborativa. La parte colaborativa donde trabajan los diferentes especialistas de las diferentes disciplinas de manera sincronizada, de manera automatizada también, y de manera también directa entre ellos, con una comunicación directa, mejor dicho. Tenemos la parte de PPM, que se enfoca en los procesos como tal, ya que en este caso, cuando hablábamos, por ejemplo, a ver, cuando estamos, por ejemplo, en la etapa de diseño, claro, el modelo BIM nos genera muchos beneficios en cuanto a automatizar planos, metrados, información, pero aquí cuando queremos integrar no solamente la parte tecnológica, sino también aspectos adicionales como la parte humana, la parte de colaboración, la parte de procesos. Quiere decir que además de ello vamos a hacer una planificación de todas las fases que vamos a ir trabajando o de todos los hitos, dependiendo de la fase en la que estemos. Entonces lo que hacemos es, ok, estamos en la fase de diseño. En la fase de diseño comenzamos a hacer programaciones o cronogramas de las actividades que se van a hacer desde hablando de manera general, hablando de manera, digamos, más específica, hablando de manera también semanal, diaria. Eso se comienza a planificar para llegar o lograr un flujo continuo de las actividades. Pero ahí vamos a ir viendo.
Y bueno, por último, los KPI, que son los indicadores clave de desempeño. Comenzar a medir cómo conseguimos o de qué manera estamos consiguiendo los objetivos de BDC. En qué porcentaje de, por ejemplo, porcentaje de interferencias, menos que otros proyectos o de proyectos similares que se pueda comparar, por ejemplo, o por ejemplo, actividades hechas en la semana, porcentaje de cumplimiento sobre ello, las causas también de incumplimiento en el caso no se haya conseguido un porcentaje completo de actividades hechas, ¿no? Entonces, esas cosas vamos a ir viendo aquí en estas próximas diapositivas. Entonces, claro, primero, como ya fui hablando sobre la parte de BIM, que es uno de sus pilares, vamos a ir hablando de los cuatro. BIM para BDC va a proporcionar entonces la base digital, ¿no? La base digital con respecto a los modelos BIM, los modelos de información, que son los contenedores de información. Nos ayuda a generar entonces estos modelos con los datos que vamos a necesitar dependiendo de la fase del ciclo de vida en la que estemos. Y eso justamente está ahí mencionado, ¿no? Presente en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Esta parte digital, los programas que se usan, el modelo BIM, nos va a servir no solamente para una etapa, para la etapa de diseño, ¿no? Porque, por ejemplo, lo utilizamos para detectar interferencias, conflictos, problemas, pero no solamente queda ahí, ¿no? Ese mismo modelo nos va a servir para la construcción, para la operación y mantenimiento. Y también desde un inicio nos sirve para la parte de conceptualización. Esos beneficios, aparte de lo que iba mencionando, facilita la visualización de problemas que se puedan ir detectando, facilita la coordinación y el análisis de datos. Coordinación mediante el mismo modelo, o los mismos modelos que se integran en uno solo para tener el modelo federado, y también se integra toda esa información en la nube, en el entorno de datos comunes, que seguimos hablando de herramientas tecnológicas que en este caso facilitan la coordinación. Entonces, cuando hablamos de BIM dentro de BDC, nos enfocamos entonces en la parte digital y la parte colaborativa. Ese es el enfoque aquí de BIM en BDC, porque además los demás puntos van a contribuir con la parte tecnológica y la parte tecnológica va a contribuir con los procesos, con los KPI y también con la parte ICE, la parte colaborativa. Y es que cuando hablamos de ICE, son situaciones específicas de reuniones, por ejemplo, colaborativas entre las personas involucradas en el proyecto. Estas actividades promueven la colaboración y la comunicación, claramente. En este caso, hablamos de los especialistas, estamos hablando también de la integración de ellos y estamos hablando también de realizar acciones en simultáneo. Por ejemplo, nos reunimos entonces para ver problemas que se puedan encontrar en el diseño o problemas que ya se han encontrado. O ver, revisar el avance del proyecto como tal. Detectamos problemas ahí en ese mismo momento de las reuniones y lo que hacemos entonces es solucionar ahí mismo, sin perder tiempo, sin programar una reunión adicional o una situación adicional, tomar las decisiones ahí mismo entre los especialistas. Trabajar de manera colaborativa para conseguir ello. Por eso se menciona ahí, facilita la integración temprana también de problemas, la localización de esos problemas de manera temprana. Eso en base a la parte tecnológica también, porque para detectar problemas, digamos, del diseño y como tal de lo que se está realizando, se utiliza también programas como, en este caso, Navisworks, el entorno de datos comunes, BIM Collab, etcétera, para detectar problemas. Entonces está la parte tecnológica y está la parte también humana, la parte profesional, que en este caso, al detectar esas interferencias, esos problemas, las soluciones se toman ahí mismo, en ese momento. Y también hasta se podría solucionar ahí mismo, se podría hacer la modificación en los modelos ahí mismo. Después de ello, se da justamente esta parte de que es simultánea también. Y es que las acciones que se van a llevar a cabo en base a eso, a lo programado, a lo que se estableció en la reunión, se va a realizar de manera también simultánea. Se encontró algún tipo de interferencia, problema, que interviene más de dos disciplinas, por ejemplo, las tres o los cambios de esas tres disciplinas podrían estar trabajando directamente al mismo tiempo.
Y eso es posible mediante los programas que se usan, mediante Revit, mediante la nube. Y todos estos puntos van a facilitar la toma de decisiones dentro del proyecto. Como menciono, si se requiere algún tipo de documentación, ¿no? Todo eso se puede ir visualizando dentro de esta parte colaborativa y tomar las decisiones ahí mismo en ese momento. Eso contribuye directamente a la eficiencia, también para que los demás procesos sean continuos. Esas reuniones, por ejemplo, se plantean ya desde el inicio del proyecto, cada cuánto tiempo se van a ejecutar, la frecuencia, y también quiénes van a estar presentes en esa reunión, que usualmente son todos los especialistas, el líder del proyecto y, bueno, alguien adicional dependiendo de la situación encontrada, ¿no? Aparte de ello, tenemos, como les mencionaba, la parte de los procesos, el PPM, el modelo de proceso. Aquí es comenzar a enfocarnos no solamente en, bueno, lo mencionado anteriormente, en la parte colaborativa, en la parte de la tecnología, sino que también en los procesos, en los flujos que se van a seguir, en los cronogramas, en las actividades. Aquí, por ejemplo, tenemos dentro de PPM, también podemos hablar de Lean Construction, de las Planner System, herramientas que nos permiten en este caso dar un mejor seguimiento a todas las actividades que vamos a ir realizando en la fase en la que estemos. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es planificar las actividades, ¿no? Hacemos primero un plan maestro. Estamos en la etapa de construcción entonces. Hacemos un plan maestro de todos los hitos, de los momentos importantes de la construcción. A esos hitos nosotros le vamos a colocar también los posibles problemas que podríamos encontrar en esos hitos generales. Colocamos la solución que tendríamos para ello y los plazos. Para hacer este plan maestro nos basamos en un cronograma de obra, ¿no? El oficial, pero en este caso es un documento más interno. En base a este plan maestro podemos sacar un plan adicional, un plan por fase, cada hito, lo separamos y comenzamos a desglosar cada hito, junto con las actividades y con las restricciones o problemas que se podrían encontrar y también con sus soluciones. Y esos cuadros se van desglosando aún más. Podemos hablar de un plan semanal, de un plan diario. Entonces, eso nos ayuda a planificar bien la fase en la que estemos, detectar problemas, detectar, como les mencionaba, restricciones o desperdicios y solucionarlos ello con, digamos, con mayor anterioridad para llegar a esa etapa y que ya sea un proceso fluido, una mejora continua también. Esto mencionado que es una herramienta básicamente para enfocarnos en los procesos. Esto proporciona, por ejemplo, una gestión integral del proyecto, controlar todas las actividades que se van a realizar. No solamente estás, digamos, enlistando todas esas actividades, estás colocando también qué problemas se pueden encontrar, quiénes son los responsables también de solucionar esos problemas, quiénes son los responsables de hacer dicha actividad. Todo eso se va programando. Se hace un plan para ello. Se hace un plan para los posibles problemas que se puedan encontrar. Todo eso se va planificando, llevamos un mayor control, aumentamos también la responsabilidad de las personas que están a cargo de esas actividades para optimizar esos puntos, esos procesos. Y también, claramente, en base a lo que he mencionado, minimizar esos problemas, esos riesgos que se podrían encontrar. También podemos hablar de que estos... ¿hay un audio encendido? ¿Hay un audio? Ah, creo que Menciona no. una parte del cuerpo que puedes apretar. Lulu, ¿qué aprietas del Abel, tu cuerpo? audio Lo está encendido, sientes. por favor. Vamos a presentar. Ya, gracias. Ok, entonces mencionaba que esta parte de los procesos es algo que le suma, digamos, a la parte BIM, ¿no? En la parte de la metodología BIM, en su momento, cuando les explicaba, su enfoque era otro. Iba más por la parte colaborativa y la parte tecnológica. Si bien es cierto, ustedes pueden enlazar la metodología BIM con la filosofía de Lean Construction, en este caso, BDC, toma como puntos de igual importancia la parte de los procesos como la parte tecnológica, que si bien es cierto, la parte tecnológica también apoya a todos los demás procesos. Y en este caso, para nosotros realizar este tipo de herramientas que controla procesos,
Son herramientas que no, digamos que no es un enfoque muy grande en la parte de herramientas BIM, por ejemplo, ¿no? Para hacer esta parte de los procesos podemos utilizar un Excel, podemos utilizar una pizarra digital, podemos utilizar POSITs en plena reunión. No es un proceso o una actividad que no requiere en realidad elementos tecnológicos para poder enfocarnos en los procesos. No es más que nada enfocarnos en el control del mismo, en la planificación y en la estandarización también de ellos. Y bueno, por último, de estos puntos, de estos cuatro pilares, teníamos los KPI, que son los indicadores clave de desempeño. En este caso necesitamos medidas cuantificables. Tenemos también, o lo tenemos, lo consideramos como una forma objetiva de medir también el rendimiento. Y en rendimiento de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando tenemos una programación de actividades que vamos a hacer, en base a lo que mencioné anteriormente con el Last Planner System, planificamos entonces las actividades que haríamos a la semana o al mes, dependiendo del tiempo. En ese caso, cuando nosotros analizamos de manera semanal, podemos obtener también un PPC, que es un plan un porcentaje de plan completado. Ese porcentaje nos ayuda a ver si es que el plan ejecutado o lo que se está elaborando está bien dado, o si hay algún tipo de restricción que no se ha identificado antes. Entonces, aquí podemos empezar con ese tema de los indicadores. Esto mismo también permite identificar las áreas de mejora. Es decir, como lo mencionaba, si nosotros ya hemos planificado un proceso, un plan por fases, hasta un plan semanal, hasta un plan diario, y después de ver el porcentaje de cumplimiento por semana, vemos por ahí que estamos llegando a un 60% de cumplimiento. Menor al 70% ya es malo el proceso, ¿no? Si hablamos de un porcentaje menor a 70, estamos hablando de un mal proceso y hablamos también de una reestructuración para ello. Entonces no tendríamos que esperarnos, digamos, a la próxima semana para evaluar esos puntos. Primera semana, obtenemos un 60% de rendimiento. Entonces desde ese punto debemos tomar ya las acciones adecuadas para aumentar el rendimiento para la siguiente sesión. Mejor dicho, para la siguiente semana. De igual manera, por ejemplo, cumplimiento de actividades de manera general. Estamos en etapa de diseño. Cuando trabajamos con las herramientas BIM, trabajamos con un entorno de datos comunes. Todas las actividades que se realizan, el editar un documento, el solucionar problemas, el solucionar interferencias, todo eso queda también almacenado en en la plataforma, por ejemplo, en la nube. Las acciones que hacen las personas en específico, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver cuánto tiempo se demoran los trabajadores en resolver alguna incidencia, alguna interferencia. En base a esos datos, que podemos también exportar de ahí mismo de la nube, y analizar si quieres esa información con programas adicionales, podemos obtener ahí conclusiones. Conclusiones que nos va a llevar a puntos de mejora a tener en cuenta ahí. Entonces, dos importantes dentro de estos indicadores son, por ejemplo, el análisis de fiabilidad y las causas de incumplimiento. Para analizar estos puntos no necesitamos programas adicionales, a lo mucho un Excel para realizar estos puntos, porque por ejemplo ese análisis de fiabilidad se enfoca en identificar actividades que no sean, bueno, que se han realizado en primera instancia y cuáles no se han hecho también. Se evalúa entonces el cumplimiento al final de cada semana. Ya con ese listado de actividades que se han realizado durante la semana en una tabla, podemos ir identificando qué actividades se han cumplido y cuáles no, y sacar ahí el porcentaje de cumplimiento, el PPC, el porcentaje de plan completado. Pero no queda ahí, o sea, identificamos los problemas, identificamos por qué se retrasó la llegada de algún material. ¿Por qué todavía no tenemos cierto plan? Identificamos entonces esos problemas, pero también necesitamos saber cuáles son esas causas de incumplimiento. ¿Por qué no se consiguió? Entonces aquí podríamos trabajar en una tabla adicional, colocar dichas actividades, colocar el porcentaje de cumplimiento, colocamos también las personas, los responsables de cada una de esas actividades, y vamos colocando ahí las causas y las acciones que se van a tener en cuenta.
Por ejemplo, aquí en este cuadro de causas de incumplimiento, tenemos que una actividad que no se realizó, la de coordinar con especialidades. ¿Cuál fue la causa en este caso? La falta de firmas de especialistas. Aseguramos ahí un responsable. No responsable de que no se haya realizado, sino un responsable de que lo vaya a solucionar ese punto. La acción, una convocatoria, ¿no? De una reunión para la validación, por ejemplo. O, por ejemplo, falta, bueno, validar versión consolidada. Aprobación del cliente retrasada como causa responsable de solucionar ese punto y la acción específicamente para solucionar esa actividad, para que esa actividad ya pase a la siguiente semana y se pueda completar y el porcentaje de plan completado aumente ya del 60% a un 80 o 90 o 100%. Ese es el enfoque, darle un control semanal para una mejora continua. Si se da ese control semanal, la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, se espera que también para la cuarta semana el porcentaje siga subiendo. Si no sigue subiendo es porque el proceso se está haciendo mal o el plan que se planificó se estuvo haciendo mal o no se detectaron los problemas o restricciones con anterioridad. Estamos detectando seguramente problemas el mismo día de la ejecución, por ejemplo, los mismos días de la ejecución o de la fase o de la etapa en la que estemos. Entonces, con ello, con estos puntos, partimos a la sección de métricas ya dentro de esta metodología. Y es que, claro, dentro ya de la especialización como tal de BDC se habla de cada uno de esos aspectos, ¿no? De cada uno de esos pilares de manera específica. El enfoque aquí ahorita es ver las métricas en BDC, ver específicamente los KPI, el cómo controlar ello. ¿Cuáles son esos puntos o cuáles son esos indicadores que nos van a permitir evaluar el rendimiento del proyecto? Y como se menciona ahí, esto va a ser con respecto a metas de costo, plazo, productividad, seguridad y también valor al cliente. Y es que también, por ejemplo, uno de esos puntos importantes de BDC, que aparte de todo lo que mencioné anteriormente, es el valor final que se le va a otorgar al cliente. En este caso también es una métrica, el garantizar la conformidad también del cliente, lo considera aquí como métrica, siendo esto un indicador cualitativo o cuantitativo, que podría ser de cualquiera de esos dos tipos. ¿Me has dicho? Cindy, ¿todavía está encendido? Ok, gracias. Entonces, en este caso, como métrica, como concepto de métrica, son esos indicadores, tanto cuantitativos o cualitativos, que nos permiten evaluar el rendimiento del proyecto. Sobre ello tenemos, podríamos hablar de diferentes tipos de métricas. En este caso vamos a hablar de netamente tres. Por ejemplo, unas métricas para el proceso, para verificar el proceso. Por ejemplo, la confiabilidad del plan. Aquí podríamos hablar de los del PPC, del porcentaje de plan completado. Estar trabajando con esos porcentajes de manera semanal nos va a dar ese porcentaje también de confiabilidad del plan ejecutado. Vamos a poder ver también el control del flujo de trabajo, ya que uno de esos puntos importantes, aparte de este flujo continuo, también es la mejora continua. Entonces, si se realiza eso de manera semanal, esos procesos, esas reuniones también, la idea es de que bueno, las siguientes actividades o siguientes semanas, en ese caso, la confiabilidad del plan siga aumentando. También tenemos, por ejemplo, con respecto al producto, métricas con respecto al producto, más que nada sobre la calidad del diseño del modelo. Por ejemplo, cuando se elabora el plan de ejecución BIM, al momento de la contratación y después de esta, se especifica también el nivel de desarrollo al que se va a llegar, dependiendo de la etapa también que se esté trabajando. Hablando del LOT y del LOI, el nivel de desarrollo. Por ejemplo, necesitamos este modelo para la etapa de construcción. Entonces, este modelo 3D, los elementos geométricos, debería estar llegando a un nivel de desarrollo amplio. Un nivel de desarrollo donde se modele también todo el tema constructivo, para que lleguemos a esta etapa ya con toda esa información. Entonces, esas métricas de calidad del diseño y del modelo debe ser con respecto a lo programado desde el plan de ejecución BIM.
viendo a qué nivel de desarrollo vamos a llegar o nivel de detalle vamos a llegar de esos modelos. Entonces se le hace una revisión de esos modelos mediante herramientas tecnológicas también, y ver si estamos llegando también a ese nivel de detalle. Otras métricas tenemos también sobre organización, la parte de colaboración, la parte de satisfacción del cliente y también desempeño de equipos. Entonces, sobre estos temas vamos a ir hablando específicamente. Tenemos ahí tres métricas, en realidad, estos son tipos, ahí vamos a ir hablando de tres métricas específicamente, con el ejemplo para ir desglosando ese tema. Aquí tenemos la confiabilidad del plan, que ya lo fui adelantando. Y también un ejemplo sobre ello. Esta confiabilidad del plan mide qué tan fielmente se cumplen las actividades que el equipo se va a comprometer a realizar en un periodo determinado. Hay que considerar que estos planes es para cualquier etapa, ¿no? Para cualquier tipo de actividad también dentro del proyecto. Bueno, si hablamos de manera general, esta generación de un plan o gestionar un plan sirve para cualquier tipo de proyecto, no solamente de construcción. Entonces, aquí el enfoque es desglosar esas actividades que se van a realizar, como mencioné anteriormente. Lo trabajamos primero de manera general, todo el listado de los hitos importantes del proyecto, de la etapa en la que estemos, y en base a ello vamos desglosándolo más en subactividades, en pequeñas actividades, más controlables, con sus responsables adecuados, con el estatus, si fue cumplida o no fue cumplida, eh, por qué no fue cumplida en el caso de que no se haya dado. Entonces, para obtener ello, tenemos ahí la fórmula muy sencilla, que es el PPC, el porcentaje de plan completado, que son básicamente las actividades cumplidas entre las actividades comprometidas, las actividades generales, por 100, ¿no? En este ejemplo, se planificarían 20 actividades y se completan 15. Entonces el PPC es igual a 75. Ese porcentaje igual se considera bajo, pero no tan bajo como, digamos, un porcentaje de 60 en ese caso, donde sí se necesita una perdón, volver a implementar el plan, básicamente. Pero cuando llegamos a un porcentaje de 75, indica que los planes pueden o no ser realistas, o que existen algún tipo de restricción que no se ha detectado antes. Entonces, claro, para poder primero elaborar un plan de este estilo, existe también esta etapa donde haces un levantamiento, una evaluación interna también de lo que se está buscando hacer. Por ejemplo, tenemos el objetivo entonces de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Qué es lo que quiere conseguir al finalizar el proyecto el cliente? ¿Cuál es el valor final del mismo? Entonces, nosotros comenzamos a planificar cuáles son esas actividades que nos van a llevar a ese punto. No solamente las actividades que nos llevan a ese punto, sino que desglosamos cada una de ellas y vemos si hay actividades que finalmente no le sumarían valor a ese proceso o actividades que, claro, requeriría un esfuerzo mayor y no aumentaría el valor final al producto, por ejemplo, a la hora final. Entonces ahí se hace un descarte también de dichas actividades. Y es por eso ahí que se menciona, ¿no? Si es que es un porcentaje bajo, tal vez es porque no ha sido un plan realista desde el inicio. Desde el inicio no se hizo este proceso de desglosar actividades y descartar actividades que no van a sumarle valor al proyecto. Si las dejamos ahí, vamos a perder seguramente recursos, tiempo y que, en resumen, esos son desperdicios. Y también los problemas no detectados. Al momento de planificar todo ello, podemos, por ejemplo, vamos a trabajar con la losa, bueno, con el techo, con la losa final. En el día de la construcción de la losa, vemos que no está completa la cantidad de ladrillos, por ejemplo, ¿no? Eso es una restricción que se dio en el momento de la obra, pero que se pudo haber detectado desde mucho antes. Que podría suceder eso, anticiparnos también a esa situación, por ejemplo. Entonces, el ver por qué podría suceder este punto y encontrar la solución a ello. Es algo tal vez que no se vio en su momento, tal vez en el momento de programarnos
esta etapa de la construcción y la construcción de la losa, no se programó o no se anticipó que una de sus restricciones podría ser que falte material. Entonces, también hace referencia a ese punto, ese segundo punto de acá. Ya un PPC alto va a reflejar mayor fiabilidad y también previsibilidad en toda esta parte de la planificación. ¿Cómo haríamos ese plan, ese PPC, por ejemplo? Ese es un pequeño ejemplo nada más, lo que sería un tablero semanal de actividades. Se sugiere que si este plan o cada uno de los planes se haga de manera semanal. Justamente al finalizar el día, el último día laboral, se pueda planificar lo que se va a hacer la siguiente semana. Es decir, cuando hablamos de un plan semanal, no lo planificamos todo desde antes, ¿no? Lo que hacemos es planificar semana tras semana. Terminamos la semana, planificamos la siguiente. Entonces, en ese mismo momento donde estamos planificando la siguiente, podemos colocar en base a la tabla que hemos realizado para la semana que ya pasó y colocar ahí el porcentaje de cumplimiento de dicha semana. Por ejemplo, aquí las actividades: excavación de zapata, la de concreto, instalación de tuberías, levantamiento de muros, instalación eléctrica, encofrado de columnas, etc. Se coloca el estatus de esa actividad y se coloca entonces el motivo de incumplimiento. Y es que no termina ahí el tema del PPC, ¿no? En su estatus. ¿Fue cumplido o no fue cumplido? 70%. Ahí se le agrega también el motivo de incumplimiento. Una columna adicional también sería el responsable de levantar dicha actividad o dicha restricción, por ejemplo. Si para algo falta información o hay recursos no disponibles o hay material no disponible, la idea es entonces programar un responsable para ello y también las soluciones para resolver ese problema. Como se estaría realizando, por ejemplo, un viernes o un sábado, que es el último día laboral de la semana, se estaría planificando lo que se va a hacer para la próxima semana. Se incluirían las actividades no realizadas en la semana y es por eso que esos planes semanales no se hace desde antes, ¿no? Lo hacemos siempre semana tras semana. Con esa información sobre lo que no se cumplió, lo que sí se cumplió, el motivo del por qué no se cumplió, podemos entonces encontrar las soluciones para ello. Pero todo esto con anticipación y también con la parte colaborativa. Igual, esto de acá, esta parte del PPC y de la confiabilidad del plan, está muy enlazada también a esta herramienta que les menciono, el Last Planner System. Que es que ustedes podrían mencionar que, ok, hacemos un cronograma de actividades de lo que vamos a hacer a la semana. Ok, esto sigue siendo un cronograma de actividades que vamos a hacer en una semana, con ese nombre. Pero cuando implementamos Last Planner System, estamos hablando de un sistema mayor, más grande, donde empezamos desde lo más global y terminamos hasta un plan diario. Y con una fase intermedia donde evaluamos los posibles problemas que podemos encontrar más adelante. Entonces, aquí se ve una diferencia, ¿no? Entonces, para ver este plan de porcentaje de cumplimiento no es que sea necesario ya estar implementando las Planner System, pero sí estar desarrollando estos cronogramas, esas actividades, este plan o estos procesos para poder evaluar esos mismos procesos. No solamente evaluaríamos aquí los números de cumplimiento por actividades, sino que también podríamos analizar el cumplimiento de los trabajadores mismos. Analizar también la causa de incumplimiento de ellos mismos, por ejemplo, en ciertas actividades, y encontrar también la solución adecuada. Entonces, a lo que quiero llegar es de que este proceso no es rígido, ¿no? Puede ser flexible en ese sentido. Otro punto también es el tema de la productividad, algo que puede ser medible en ese caso. Lo que podemos medir es la eficiencia del uso de los recursos en un proyecto, hablando de la construcción o hablando del diseño, de la misma manera. Por ejemplo, o dicho de otra manera, cuánto output o avance físico se obtiene en función de los recursos invertidos, en cuanto al tiempo, mano de obra, equipos o materiales. En base a las actividades que se van a realizar, y en base a lo que se cuenta también, o con lo que se cuenta, las personas que lo van a hacer, los materiales con los que se van a realizar, el tiempo en el que se va a realizar también.
Eso se relaciona con el avance que realmente se ha hecho, esa contraparte. Entonces, para aquí tener la productividad, tendríamos un avance físico entre los recursos utilizados. El output, por ejemplo, podríamos considerar metros cuadrados de muro levantado o también metros cúbicos de concreto vaciado, cantidad de elementos instalados, etcétera. Mientras que el input o los recursos utilizados pueden ser horas hombre, horas de máquina, costo de materiales, etcétera. En base a ello, en base a lo mencionado, un ejemplo también sería considerar 50 metros cuadrados de muro levantado con 100 horas hombre, 0,5 metros cuadrados hora hombre. Ese es el dato que nos daría en este caso, por ejemplo. Entonces, eso se comienza a programar, se comienza a sacar el cálculo de lo conseguido en base a los recursos que se tengan. Y si luego se logra un 50 metros cuadrados de igual manera de muro levantado con 80 horas hombre, ahí el dato, como tal, el porcentaje, los metros cuadrados por hora hombre, la productividad etaría mejorando. Entonces, ahí no solamente nos enfocamos en ello, no solamente en la parte de construcción, nos podemos enfocar desde mucho antes, de la etapa de diseño también, en cuanto a los procesos, en cuanto a realizar compatibilizaciones, detectar interferencias, los procesos o, por ejemplo, número de personas para resolver cierta cantidad de interferencias dentro de un día, eso lo podríamos también analizar. Y en base a ese ejemplo, si hemos programado personas, tiempo, y los programas necesarios para detectar interferencias en tal momento, en tal día, y al día siguiente, bueno, puede mejorar ese número, ahí podemos ya detectar por qué ha mejorado o por qué ha disminuido ese porcentaje de cumplimiento en ese caso, o esa productividad por qué ha subido o por qué ha bajado. Identificamos las causas, en ese caso de productividad o de improductividad, y lo que vamos a hacer entonces es ya sea mejorar la parte tecnológica, ya sea la parte de capacitación para realizar esos procesos más rápido. Entonces, esas acciones, esas actividades que podemos hacer, lo haríamos con anticipación para las siguientes fases. Ese es el enfoque. Siempre sigue siendo un enfoque de una mejora continua ante esos procesos. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de costos y tiempos. Primero sobre tiempos, por ejemplo. Cuando se usan las herramientas BIM, que se tiene en Revit, por ejemplo, o Archicad, para generar el modelo de la edificación, el modelo digital de la edificación, este modelo tú, claro, obtienes los metrados, por ejemplo, información también sobre todos estos elementos. Y aparte tú puedes estar trabajando en Project, por ejemplo, la programación de la obra. Ambos datos o conjunto de datos, tanto el modelo BIM como el archivo de Project, lo podemos enlazar a un mismo archivo como con un programa llamado Navisworks. Ahí enlazamos los dos datos, el modelo 3D y la programación, y con ello podemos hacer una simulación 4D de dicha información, una simulación constructiva y digital, donde podemos ver esa contraparte, esa contraposición entre lo ejecutado realmente con lo que se ha programado en un inicio. Con ello podemos ver los porcentajes. Y eso también podemos verlo en bueno, tema de costos, ¿no? Pero hablando sobre el tema de tiempos directamente, hablando de que tenemos que fijarnos entonces en cómo se consigue realizar ciertos objetivos o actividades en el tiempo establecido. Para verificar ello, primero debemos confirmar que se esté cumpliendo el plan también. Si nosotros ya tenemos lo programado, que lo podemos vincular al modelo 3D, podemos colocar las actividades de cimentación, de cofrado, de elaboración de losa y lo podemos enlazar ahí al modelo 3D, podemos ver ese modelo 3D, el cómo se está construyendo en base al tiempo establecido. Vemos los meses, las semanas, los días. Y eso lo podemos ya generar como un contraste a lo que se está realizando realmente. Eso lo podemos controlar semana tras semana. Teníamos programado que sea de esta manera o que nos demoremos tanto, pero en la construcción ha demorado más ese proceso. Entonces, eso tiene que ver con el tiempo y la forma, en realidad, de cómo
controlar ese tiempo es con esta herramienta tecnológica de Navisworks, donde puedes llevar ese control directo entre lo ejecutado y lo programado. Pero además de ello también tenemos, por ejemplo, métricas para el costo, específicamente con el valor ganado. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de tres puntos. Tenemos el valor planificado, el valor ganado y también el costo real. Por ejemplo, el valor planificado, que este se calcula multiplicando el porcentaje de trabajo, en este caso lo planificado, por el presupuesto total del proyecto. Y si lo vemos directamente en el ejemplo, un presupuesto total de 1 millón, por ejemplo, según el cronograma, al mes 3 debería haberse ejecutado el 30%. Y es que, claro, esta parte de costo también lo enlazamos con la parte de los tiempos, con el modelo 3D, con la programación. Entonces, en esa programación nosotros sabemos que al mes 3 debería estar construida cierta parte del edificio. Y también saber cuánto dinero se debió haber usado hasta ese punto. Entonces ahí podemos obtener un dinero específico en base a lo programado en el cronograma y lo que realmente se ha hecho. Entonces, este punto que nos está mostrando el ejemplo sobre el PB, que es el valor planificado, que es el porcentaje ejecutado o del plan ejecutado, por el, digamos, el dinero total o el presupuesto total, obtenemos lo que se debió haber gastado claramente hasta ese punto. Específicamente es lo que se debió haber gastado según la planificación, pero aún así, estamos hablando todavía de planificación, porque cuando hablamos de valor ganado, ya es el valor de trabajo efectivamente ya ejecutado, lo que realmente se hizo. Entonces, cuando hablamos de valor ganado, hablamos de un cálculo del porcentaje de avance real por el presupuesto total. Básicamente lo mismo, pero en este caso por el avance real. Y bueno, finalmente tenemos ahí el tema ya del del costo real, es el costo que realmente se ha hecho hasta ese momento. Por ejemplo, hasta el mes 3 se ha gastado 320.000 en materiales, mano de obra y equipos. El costo real sería ese monto que acabo de mencionar. Es lo que realmente se gastó, independientemente si se avanzó más o menos de lo planificado. Entonces aquí la parte de costos no lo podemos separar completamente de la parte de los tiempos. De igual manera, dentro de los tiempos es lo que se está planificando en cuanto a lo que se va a construir, en cuanto a lo programado, y finalmente con lo que se construyó. Entonces, analizando también esos puntos mencionados, tenemos que, por ejemplo, bueno, voy a subir acá, el valor ganado. Si es el valor ganado, por ejemplo, es menor que el valor planificado, estamos hablando, claro, de un retraso en tema de cronograma. Quiere decir que se ha hecho menos de lo que se había planificado. En este caso, si el costo real es mayor de lo planificado, se gasta más justamente de lo que vale el trabajo ejecutado. Entonces, con ello ya podemos ir analizando esos puntos. Y de esos puntos de lo que estamos analizando en base a lo que vamos avanzando, podemos ir sacando conclusiones y acciones también sobre ello. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? La construcción dada hasta el mes 3 de esa obra. Tenemos en cuanto a lo planificado, 300.000. Lo ejecutado en realidad, 250.000. Lo gastado, 320. Entonces el proyecto quiere decir que está retrasado hasta ese punto. Se debió avanzar 300.000, pero solo se avanzó 250.000, por ejemplo. Y además de eso, o sea que lo que sería peor en este caso, es de que existe un sobrecosto. Además de que no se alcanzó lo programado, también existe un sobrecosto. Se gastó 320 eh, sobre 250 que era el valor, por ejemplo. Si 250 era el valor y se terminó gastando 320 hasta la fase en la que, bueno, después de esos 3 meses, en realidad, donde todavía no se ha completado lo planificado, estamos hablando ahí de dos problemas claros, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros podemos primero analizar esos puntos
no solamente en el proyecto que estemos realizando en la construcción, porque claro, ya estando dentro de este proceso donde estamos analizando los costos y ya vemos si tenemos un sobrecostos o si vemos que el proyecto está retrasado, claramente tenemos que buscar las soluciones para ello. Pero además, antes de llegar a esta etapa, se debió haber dado también estos análisis, no solamente como una proyección, porque también se puede hacer una proyección, sino también con proyectos similares que se hayan realizado con anterioridad, ya sea por parte de la misma empresa, de la misma constructora, o por proyectos de referencia, para ver estos puntos, estos planes, por ejemplo, en base a lo que se programó, en base a lo que realmente se ejecutó, en base a los tiempos que se ocupó para la construcción, y si los tiempos se dieron bueno, con normalidad o no. Eso se analizaría con anterioridad, se tomarían las decisiones adecuadas y si se da esta situación en los momentos específicos, todavía tú puedes solucionar esos problemas también con anticipación, ya que tú no vas a hacer esos cálculos cuando estemos al final del proyecto, de la construcción, ¿no? Eso se hace con anterioridad, anticipación, se detectan esos problemas, vemos que estamos en sobrecosto o tenemos un proyecto retrasado. Lo que hacemos entonces es, ok, verificamos nuevamente el plan. El plan, el Last Planner System, verificamos el plan, el cronograma, la planificación que se ha realizado también por semana, por día, en base a lo que se está realizando. El por qué no se ha realizado hasta ese punto, qué es lo que faltó, tal vez hay un sobrecosto porque no se calculó bien el tema de los materiales o porque hubo un problema de, de sobreproducción, por ejemplo. Entonces ahí se comienzan a detectar varios problemas que se pueden ir controlando y viendo si es que comienzan a implementar estas métricas desde etapas tempranas. Básicamente ese es el punto, porque teníamos ahí temas de costos, tiempos, productividad y la parte de confiabilidad del plan. Como ven, todos estos procesos, estas métricas que vamos viendo que se van transformando en temas numéricos, sería cuestión de analizar todos esos puntos con anticipación y de manera colaborativa, para que al final, bueno, básicamente al final ya se consigue el objetivo o la calidad o el valor final que requiere el cliente hasta ese punto. ¿Ok? Entonces, bueno, sobre eso íbamos a hablar en esta sesión. No sé si tienen alguna consulta y me pueden escribir ahí por el chat. A ver, Jorge, ¿cuál es la relación entre Lean Construction y BDC? A ver, por ejemplo, Lean Construction tú lo puedes relacionar tanto con la metodología BIM como con la metodología BDC, ¿ok? Porque su enfoque de Lean Construction es disminuir desperdicios, hacer que los procesos sean continuos y que exista también la mejora continua, ¿ok? Es una filosofía entonces. Es básicamente el cómo tú vas a comenzar a trabajar o cuál va a ser tu enfoque dentro del proyecto. Entonces, Lean Construction propone entonces que nos enfoquemos en la parte de los procesos para poder disminuir desperdicios, ¿ok? Por ejemplo, encontramos desperdicios de toda manera, por ejemplo, desperdicios en cuanto a en recursos no utilizados o recursos también humanos no utilizados, desaprovechados, por ejemplo, desperdicios en cuanto al tiempo, al costo, a la sobreproducción, a los traslados innecesarios, etcétera. Entonces, el enfoque aquí de Lean Construction es disminuir todos esos desperdicios al máximo. Esos desperdicios que tú puedes encontrar a lo largo de todo el proyecto. Entonces, ese enfoque de Lean Construction es de disminuir esos problemas. ¿Para qué? Para conseguir un flujo continuo sin paralizaciones dentro de la obra o dentro de la etapa de diseño y que siempre pensemos en una mejora continua. Ese es el enfoque, esa es la filosofía de Lean Construction que se involucra entonces con el uso de la metodología BDC en este caso. Si integramos Lean Construction a la parte de los procesos, la forma en cómo
vamos a disminuir los desperdicios es, por ejemplo, con las Planner System, con esta planificación general, semanal, diaria, para ir detectando todos los problemas o desperdicios, que es lo que acabo de mencionar, y detectando esos desperdicios y poder justamente solucionar o levantar esos problemas, esos posibles problemas que se pueden encontrar más adelante. ¿Ok? Esa es la relación, porque también se puede relacionar directamente con la metodología BIM. ¿Ok? Es una filosofía, más que nada, de disminuir problemas, desperdicios, mejorar continuamente y que los flujos sean continuos. ¿Ok? Ese es el enfoque aquí de Lean Construction y así se relacionaría también con BDC. Ok, perfecto, Jorge. Jorge. A ver, ¿hay una otra consulta adicional antes de dar pase ya a la administración? Ya, sí, creo que no hay ninguna otra consulta adicional. Entonces aquí le estoy dando el pase a la administración a ver si van a comentar algo más o ya se estaría terminando la sesión. Sí, genial, Ok, arquitecto. perfecto. Bueno, como les comenté al principio, en esta oportunidad nosotros les vamos a ofrecer el Diplomado Internacional de Alta Especialización en Virtual Design and Construction, el curso que hemos presentado en este momento. Va a empezar el jueves 4 de septiembre y va a ser todos los jueves de 8 a 11. Se les va a brindar 3 certificaciones. Va a estar siendo dictado por el arquitecto Sergio Moroz y va a hacer las certificaciones de parte de nosotros, Certificate Project Control, de parte del PMI con sus PDUs y de Autodesk International, ¿correcto? Tenemos todos los medios de pago, como les comenté al principio, tienen un descuento exclusivo los que no se han podido inscribir hasta este momento, lo cual pueden preguntar brindando su número de DNI al número que les estoy dejando en el chat. Y también van a ser acreedores a beneficios, ¿no? Como cursos de obsequio asincrónico. Muy buenas noches con todos y esperamos contar con su participación. Gracias.